La palabra amnistía proviene del griego y significa olvido. De hecho, su origen y formación guardan una gran relación con la palabra amnesia, que no es otra cosa que la pérdida de la memoria o la privación del recuerdo. Intentar borrar el pasado, así como extinguir del imaginario colectivo los hechos oscuros que en él se encuentran, ha sido una constante en un elitesco sector nacional que por voluntad del pueblo venezolano perdió el poder político hace 17 años. Este grupo, en su deseo diario de recuperar lo perdido, ha presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía que, más que un llamado a borrar decenas de crímenes y penas, o más que un paso hacia la reconciliación nacional, se trata de un documento de confesión de parte. El 4 de febrero de 2016 fue remitido a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional un documento denominado Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, impulsado por representantes de partidos de oposición. Este reza en su exposición de motivos que la sociedad venezolana ha vivido momentos de gran confrontación en los últimos lustros, caracterizada por una dinámica polarizante. Además, esgrime que el proyecto de ley no intenta dilucidar quién es el principal factor político causante de la escisión o división de la conciencia nacional, ni asume una u otra respuesta a esta cuestión como premisa. Afirma que la amnistía es un instrumento absolutamente lícito desde el punto de vista constitucional que permite poner fin a la persecución y al castigo penal respecto de determinados delitos con la finalidad de cerrar heridas políticas o sociales que dificultan la convivencia y de crear condiciones propicias para la participación de todos los sectores en los asuntos públicos. En teoría, lo que allí se propone es la total eliminación penal de los responsables de numerosos crímenes que se han perpetrado en nuestra nación desde el 1 de enero de 1999 hasta la hipotética entrada en vigor de la ley. Según quienes proponen la amnistía, la reconciliación nacional sería posible si y solo si son perdonados por completo quienes no escatimaron en abrir las más profundas heridas del odio, el terrorismo y el fascismo como nueva forma de violencia política en Venezuela. ¿Qué tipo de delitos y penas pretende borrar esta ley? ¿Qué implicaciones tendría esto en nuestra sociedad? Para poner las cosas en contexto, desglosaremos los artículos, o mejor dicho, las confesiones fundamentales de este documento. Artículo 4. Confesión primera. Se concede la amnistía de los hechos considerados delitos o faltas que se indican a continuación cuando se hayan cometido o puedan haberse cometido por la participación en manifestaciones o protestas o en reuniones que hayan tenido una finalidad política o por su organización o convocatoria, por la expresión de ideas o difusión de informaciones con móviles políticos o por la realización o promoción de acciones, proclamas, acuerdos políticos o pronunciamientos que se estimen hayan estado dirigidos a cambiar el orden institucional o el gobierno establecido, acompañados o no de acciones consideradas conspirativas. En estas circunstancias se otorga amnistía de los siguientes hechos punibles: instigación a la desobediencia de leyes, instigación al odio y apología del delito. ¿Cómo vamos a esperar 6 años más? ¿Cómo vamos a esperar nosotros 6 años más? No solamente un tema de tiempo, sino es un tema del diagnóstico. Porque si el diagnóstico es que no tenemos democracia, pues la respuesta tiene que ser, pues tenemos que adelantar la salida del gobierno. ¡Maduro, pirata, morirá como una rata! ¡Maduro, pirata, morirá como una rata! ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes nos están gobernando. Instigación a delinquir. Pueden quitarse las piedras, pueden quitarse botellas, pueden quitarse palos de encima, etcétera, etcétera. Búsquenlo como un escudo. A la usanza antigua. Pero eso sí, mantenerse cohesionado, integrado. No busquen dispersarse, integrado siempre. ¿Ok? Unido. Lesiones.
violencia o resistencia a la autoridad. Acto seguido, un funcionario militar que circulaba por la zona fue perseguido por los guarimberos, quienes le propinaron golpes una y otra vez dentro de la tienda donde tuvo que refugiarse. El funcionario recibió constantes amenazas de muerte por parte de estos terroristas. ¡Maldito sargento! ¡Por tu culpa vas a la cárcel! ¡Vamos a secuestrar! ¡De aquí te voy a sacar tiro! Mira, hay otro herido de la guardia. Ay, Dios mío, míralo. Causar pánico en la colectividad o mantenerla en zozobra mediante la difusión de informaciones falsas. Señores, ya nosotros tenemos que armarnos con bomba molotov, con lo que vergas arrecha, que prendamos a los guardias, hermano. Nosotros ya no podemos estar de manito blanca. Agavillamiento. Obstaculización de la vía pública con el objeto de preparar el peligro de un siniestro y demás delitos. Colocaron una guaya atravesada en la avenida y colocaron basura atravesada. El joven se dirigía hacia su casa y tropezó con la guaya y perdió la vida en el momento de que fue tropezado con la guaya. Daños a los sistemas de transporte, servicios públicos, informáticos o de comunicación. Destrucción o deterioro de caminos y obras destinadas a la comunicación pública. Importación, fabricación, porte, detentación, suministro u ocultamiento de artefactos explosivos incendiarios. Ultraje al funcionario público. Continúa. Torturado. ¿Por quiénes? Por grupos de estudiantes. Déjalo que hable, porque él sabe qué fue lo que hizo y sabe qué fue lo que pasó. Confiesa. Un momento, yo creo que mi primo Marín me dice, vamos a decir esto y aquello. Es que yo no tengo por qué decirte lo que vas a decir, papi, porque es una confesión. Yo no te estoy poniendo a ti un guión. Tú vas a decir claramente quién eres, dónde trabajas, por qué te agarramos y qué estabas haciendo aquí. Uso de menores en la comisión de delitos. Incendio y otros delitos de peligro común en sus diversas modalidades. Ocasionaron un incendio, fueron bombas incendiarias que lanzaron exprofeso para, someter a quienes aquí trabajamos. Pero además de eso, ellos deben saberlo. Aquí en este mismo edificio hay un simoncito donde son atendidos diariamente los hijos, las hijas de nuestros trabajadores que tienen entre 3 meses y 6 años. Asociación para delinquir. Guerrilla era el jefe de la SAEL, el campamento que estaba en la SAEL, que el campamento de la SAEL era donde llegaban nuestro brazo duro de combate. Ledesma tiene algo importante, bro. Sea con lo más duro. De hecho, el político que más ha apoyado la resistencia de los políticos fue siempre Ledesma. Traición a la patria y otros delitos contra ella. Por eso, queremos decir, frente a una actuación en la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo el sistema de protección ha hecho su trabajo, y toda esta información año tras año se informa, es la hora que los órganos políticos de la OEA hagan el suyo también y cumplan su deber. Insubordinación, rebelión de civiles, traición a la patria, rebelión militar, instigación a la rebelión militar, sublevación. Este video entonces sí lo estaban grabando ustedes, es decir, y en este video se pediría la renuncia, me dice usted, de algunos funcionarios. Para ser específico y concreto,
Uno, ¿este video se estaba haciendo en la clandestinidad, sí o no? Sí. Exactamente, ¿cuáles serían las personas de las cuales estarían ustedes pidiendo la renuncia en este video? Del presidente Nicolás Maduro. En conclusión, todos y cada uno de los autores de los delitos especificados anteriormente serían objeto de amnistía. Según el artículo 38, se extinguirían de pleno derecho las acciones penales surgidas por la comisión de estos delitos o faltas. Esto incluye el cese de investigaciones iniciadas por el Ministerio Público o la Fiscalía Penal Militar. Es así como las penas principales y accesorias que hayan sido impuestas a los autores y partícipes quedarían en el olvido como si jamás hubiesen ocurrido. Artículo 7. Confesión segunda. La amnistía prevista en el artículo 4 de la presente ley comprende particularmente los delitos o faltas allí señalados, en todas las modalidades de autoría y participación que se considere que han sido cometidos con ocasión de los hechos mencionados a continuación. Las protestas y manifestaciones que tuvieron lugar en el año 2013 con ocasión a las elecciones presidenciales de ese año. Descargue toda esa rechera, descárguela allí. Lo estaban esperando y le dieron por la espalda y me lo mataron. Nos llegó un camión, se llevaron varias personas por delante. A la petición de amnistía a estos sucesos, se anexa el llamado a eliminar los delitos cometidos durante las denominadas guarimbas de 2014, específicamente los ocurridos durante las protestas y manifestaciones iniciadas a partir del 4 de febrero en el estado Táchira. La marcha realizada el 12 de febrero hacia la sede de la Fiscalía General de la República en Parque Carabobo, sector La Candelaria en la ciudad de Caracas, así como la manifestación y concentración de personas en ese lugar y en sus alrededores, tanto respecto de los estudiantes, manifestantes y dirigentes políticos a quienes se atribuye su convocatoria, como de las personas que participaron en la marcha, manifestación y concentración. A la fiscal Luis Ortega Díaz, inepta, incapaz, está negada de cargo, Luis Ortega, y hoy clausuramos al pueblo soberano, clausura este ministerio. Nuestra agenda no es violenta, pero sí tenemos ganas y estamos arrechos. Sí, esto es la paz que hablan ellos. Aquí están los estudiantes amedrentando la institución del Ministerio Público, lanzando objetos contundentes. Los hechos ocurridos en el mes de marzo relacionados con las manifestaciones de ese periodo, por los cuales se haya investigado, procesado o sometido a cualquier tipo de procedimiento a militares o civiles o hayan sido imputados, acusados o condenados por la supuesta vinculación con la posesión y el tráfico de armas y explosivos. La manifestación llevada a cabo el mes de abril en el distribuidor Santa Fe de la ciudad de Caracas. Los hechos acontecidos en el mes de abril, relacionados con la supuesta entrega de dinero para el financiamiento de protestas y manifestaciones que se llevarían a cabo en los sectores Santa Fe, Prados del Este y Altamira de la ciudad de Caracas. Las manifestaciones llevadas a cabo en el mes de mayo en la Plaza Astolfo Romero y sus adyacencias en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Las manifestaciones y protestas ocurridas desde el mes de enero hasta el 31 de diciembre en el estado Carabobo. Los hechos que dieron lugar o fueron invocados como justificación para las detenciones masivas y el desmantelamiento de los campamentos de ciudadanos instalados en todo el país, practicados en el mes de mayo. Fíjense que cada uno de estos hechos recibe por parte de sus confesores el término de protestas o manifestaciones, pese a que en su mayoría se trata de actos de terrorismo, vandalismo o violencia extrema.
todos sus responsables quedarían amnistiados de ser aprobada la ley impulsada por la derecha nacional. Nosotros los instamos a ustedes a rebelarse, a rebelarse. Si quieren, yo les muestro esta capucha. Yo me la puse en 2007 por la libertad de expresión. Y me la volveré a poner. Me volveré a poner la capucha. Confesiones varias. Artículo 10. Se concede amnistía de los delitos o faltas, incluso distintos a los contemplados en el artículo 4 de la presente ley, vinculados con los hechos contrarios a la paz y al orden general establecido, ocurridos entre el 11 y 14 de abril de 2002. Otra cámara situada al sur capta el momento en que es impactado de un tiro en la cabeza. ¡Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo! ¿Cómo empiezan a verse las bajas en estas imágenes que captó nuestro compañero Luis Alfonso Fernández? Artículo 11. Se concede amnistía de los delitos o faltas, incluso distintos a los contemplados en el artículo 4 de la presente ley, cometidos o que puedan haber sido cometidos con motivo del paro nacional y petrolero declarado y ejecutado desde los últimos meses de 2002 y hasta los primeros meses del 2003. Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. No hay Navidad desde ese punto de vista. La Navidad la vamos a celebrar muy pronto. Y hacerlo en el mes de enero de ser necesario. Artículo 12. Se concede la amnistía de los hechos relacionados con las expresiones emitidas por dirigentes políticos los días 23 de enero de 2014 y siguientes, a través de los medios de comunicación y redes sociales en el contexto de la propuesta denominada La Salida. Porque esa fuerza que tenemos hoy y que sabemos que ha sido demostrada con convicción en estos años, se va a expresar para lograr conquistar esa ruta y esa salida que tiene que ser asumida por el pueblo de Venezuela como protagonista. Artículo 13. Se concede la amnistía de los hechos relacionados con el Acuerdo Nacional para la Transición, suscrito por varios dirigentes políticos el día 11 de febrero de 2015 y con el llamado público a suscribirlo o respaldarlo. Asimismo, preocupa que la ley de amnistía contemple a quienes hayan cometido actos de corrupción, artículos 16 y 17, a quienes estén solicitados por Interpol o hayan huido del sistema judicial del país, artículo 21, a quienes hayan participado en la reunión con fines golpistas denominada Fiesta Mexicana, llevada a cabo en el 2010, artículo 27, a quienes se hayan fugado o quebrantado condena, artículo 29, a quienes hayan traficado drogas en menor cuantía dentro de los campamentos dispuestos durante las guarimbas de 2014, artículo 30, y a los responsables de diversas estafas inmobiliarias, artículo 31. Que estas víctimas que hoy estaban llenas de odio y de rabia, se liberen de ese odio y de esa rabia, que estén tranquilos porque pareciera, muy claro, que están ahí porque les pagan por gritar, porque los ponen ahí para sabotear. Esta es la expresión de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, sobre un numeroso grupo de víctimas de las guarimbas que se iniciaron en 2014, fruto de los llamados a desconocer la Constitución y las leyes por parte del líder de la célula terrorista Voluntad Popular. 43 fallecidos dejó este terrible capítulo de nuestra historia, que hoy pretende ser borrado, así como se intentan borrar otros crímenes que enlutaron la nación y que dejaron una huella indeleble y negativa en la colectividad. Los medios de comunicación a nivel internacional fungieron como un aparataje para posicionar la matriz de que en Venezuela había una guerra entre un supuesto régimen opresor y unos supuestos estudiantes pacíficos que manifestaban su descontento frente a las políticas del gobierno. Nunca se dijo en CNN que las violentas manifestaciones que llevó a cabo la oposición en 2014 se desarrollaron en urbanismos acomodados y no en los sectores populares del país. Nunca se explicó en los medios españoles de dónde surgían
y quienes financiaban las costosas máscaras antigas, los morteros, los explosivos, las drogas y el armamento que se usó para generar el caos en una nación que clamaba paz. Y lo peor de todo, jamás se responsabilizó públicamente la dirigencia de la derecha nacional sobre los numerosos actos de violencia cometidos en aquellas fechas. Todo esto hasta hoy, cuando con un proyecto de ley de amnistía han sido confesados todos y cada uno de estos actos con el objetivo único de pedir un perdón, una carta aval de impunidad que les facilite a unos cuantos el camino hacia la reincidencia. Muchos de los que piden amnistía son los mismos del 2002, son los mismos del 2003. Son aquellos que ya fueron perdonados y que nuevamente se atreven a desafiar la Constitución y las leyes. Enumeró Bolívar en el Manifiesto de Cartagena las causas que llevaron a la pérdida de la Primera República. Una de ellas fue que a cada conspiración sucedía un perdón, y a cada perdón sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar. Hoy, esta reflexión debe estar presente y vigente en la conciencia de cada venezolano y de cada venezolana. Todo esto tiene que llevarnos a pensar. Resultados: 43 muertos, 900 heridos. La mayoría de los muertos, buena parte de ellos asesinados por francotiradores, exprofesos, degollados, trabajadores motorizados degollados. Graves delitos de lesa humanidad imprescriptibles, de acuerdo a la Constitución, se cometieron en la Guarimba. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. Propicias para la participación de todos los sectores en los asuntos públicos. En teoría, lo que allí se propone es la total eliminación penal de los responsables de numerosos crímenes que se han perpetrado en nuestra nación desde el 1 de enero de 1999 hasta la hipotética entrada en vigor de la ley. Según quienes proponen la amnistía, la reconciliación nacional sería posible si y solo si son perdonados por completo quienes no escatimaron en abrir las más profundas heridas del odio, el terrorismo y el fascismo como nueva forma de violencia política en Venezuela. ¿Qué tipo de delitos y penas pretende borrar esta ley? ¿Qué implicaciones tendría esto en nuestra sociedad? Para poner las cosas en contexto, desglosaremos los artículos, o mejor dicho, las confesiones fundamentales de este documento. La palabra amnistía proviene del griego y significa olvido. De hecho, su origen y formación guardan una gran relación con la palabra amnesia, que no es otra cosa que la pérdida de la memoria o la privación del recuerdo. Intentar borrar el pasado, así como extinguir del imaginario colectivo los hechos oscuros que en él se encuentran, ha sido una constante en un elitesco sector nacional que por voluntad del pueblo venezolano perdió el poder político hace 17 años. Este grupo, en su deseo diario de recuperar lo perdido, ha presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía
que más que un llamado a borrar decenas de crímenes y penas, o más que un paso hacia la reconciliación nacional, se trata de un documento de confesión de parte. El 4 de febrero de 2016 fue remitido a la Comisión de Política Interior. Artículo 4. Confesión primera. Se concede la amnistía de los hechos considerados delitos o faltas que se indican a continuación cuando se hayan cometido o puedan haberse cometido por la participación en manifestaciones o protestas o en reuniones que hayan tenido una finalidad política o por su organización o convocatoria, por la expresión de ideas o difusión de informaciones con móviles políticos o por la realización o promoción de acciones, proclamas, acuerdos políticos o pronunciamientos que se estimen hayan estado dirigidos a cambiar el orden institucional o el gobierno establecido, acompañados o no de acciones consideradas conspirativas. En estas circunstancias se otorga amnistía de los siguientes hechos punibles: instigación a la desobediencia de leyes, instigación de la Asamblea Nacional, un documento denominado Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, impulsado por representantes de partidos de oposición. Este reza en su exposición de motivos que la sociedad venezolana ha vivido momentos de gran confrontación en los últimos lustros, caracterizada por una dinámica polarizante. Además, esgrime que el proyecto de ley no intenta dilucidar quién es el principal factor político causante de la escisión o división de la conciencia nacional, ni asume una u otra respuesta a esta cuestión como premisa. Afirma que la amnistía es un instrumento absolutamente lícito desde el punto de vista constitucional que permite poner fin a la persecución y al castigo penal respecto de determinados delitos con la finalidad de cerrar heridas políticas o sociales que dificultan la convivencia y de crear condiciones